Y desde allí quiero partir la confianza y seguridad que te da un papá, que te da un padre. ¿Sí? Por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo, bueno, gloria a Dios porque está aquí mi papá y mi mamá, levántate las manos, madre. Ellos son mis papás, ellos son los que un día me dijeron, tú estás loco, sí, sí estoy loco. Ellos son los que me dijeron, yo no sé qué locura se te metió, le digo, no, se me metió el Espíritu Santo. Amén. Porque cuando estaba enfermo, te lo he platicado, cuando me dio COVID y que Dios me sanó y me restauró, y mis padres me decían, ¿cómo vas a trabajar nuevamente en el carro? ¿Te vas a volver a contagiar? Y le dije, no, si Dios me dejó vivo es porque quiere hacer algo conmigo. Y yo no me voy a cansar de orar por la gente y declarar esa palabra de parte de Dios. Y no me da miedo, yo ando donde sea. Trabajo en el carro, ando en la noche, voy y me meto en la Independencia, me meto a Cerro Ventana, ando para Marina, ando para todos lados. ¿Por qué? Porque yo me he apropiado de la palabra del Padre. La palabra del Padre dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá, porque Jehová Dios va conmigo. Amén. Así que cuando tú entiendes que Dios está contigo y que Dios es tu Padre, nada te va a faltar. ¿Sí? Y desde ahí yo quiero partir de la confianza y seguridad del Padre. El Salmo 23 habla de cómo es nuestro Padre, habla de cómo es nuestro papá, habla de cómo es Dios. ¿Sí? El Salmo 23 nos muestra varias características de cómo es Él. Si tú te vas al Salmo 23, versículo 1, versículo 6, los que trajeron Biblia, ábrala. Yo le voy a leer la nueva versión internacional, pero el lenguaje es diferente, pero significa lo mismo. Dice la palabra de Dios, dice, el Señor es ¿qué? Mi pastor. Pero le vamos a cambiar. El Señor es mi papá o mi padre. Y algo de lo que hace el Padre es, dice, nada me falta. Entonces, si la Biblia dice que Dios es tu Padre y que nada te falta, ¿por qué a veces nos cuesta pedirle a Dios lo que necesitamos? ¿Por qué a veces nos cuesta venir a la presencia de Dios y decirle, Señor, esto es lo que yo necesito para mi casa? Algunos me dijeron, es que no me siento digno de pedirle a Dios. Digo, ¿por qué? Dice, ¿por qué he fallado? Hey, todos hemos fallado. ¿O quién como padre recibe a su hijo con maltratos o con regaños? Por ejemplo, yo tengo mis hijos y mis hijos me pueden fallar a mí, pero yo les puedo llamar la atención, pero ellos saben que aunque me hayan fallado, yo los sigo amando. Yo no conozco un padre que me diga, yo no amo a mi hijo. Porque por muy duro que sea el hijo, el padre siempre va a seguir amando a los hijos. Y hay algunos que tenemos hijos muy tremendos, difíciles de dominar. Buenas tardes, ¿cómo estás? Dios te bendiga. No, porque yo también soy papá. Yo también tengo hijos. Porque algunos piensan que porque somos los pastores no tenemos dificultades. Pues no, sí, también. Son jóvenes y quieren experimentar cosas que nosotros como jóvenes experimentamos. Ahora puedo entender a mi mamá y ahora puedo entender a mi papá cuando ellos me decían, ¿a dónde vas? Cuando mi mamá me esperaba en la mecedora sentada 3, 4 de la mañana esperando allí, y yo en vez de decirle, mamá, muchas gracias por esperarme, no, yo le decía, vayas a dormir, hombre, ¿qué está haciendo ahí? Empiécenme a buscar después del cuarto día. Mira qué tremendo. Era lo que yo le decía a mi mamá. Pero gloria a Dios, porque la mamá, a pesar, o el papá, a pesar de todo, va a seguir amando al hijo, sea como sea. La Biblia habla del hijo pródigo.
pródigo, dice que el hijo decidió irse de la casa de su padre. Y dice que después de haberlo perdido, porque le dieron una herencia, porque todavía se fue con herencia el muchacho. Y así hay muchos hijos de nosotros, ¿verdad? Que todavía se van y todavía el padre les da para que se lleven. Y dice que se llevó la herencia, la perdió y todo, pero dice la escritura que el hijo se acordó. Cuando ya el hijo estuvo en el piso, cuando ya el hijo estuvo sucio, cuando ya el hijo comía de la comida de los cerdos, dice que se acordó que en la casa del papá lo tenía todo. Y muchos de nosotros ya conocimos la palabra de Dios, ya supimos de la palabra de Dios, algunos ya conocemos de la palabra de Dios, estuvimos en una iglesia, pero decidimos salirnos de la iglesia, decidimos salirnos de la presencia de Dios y decidimos andar como anduvo el hijo pródigo. Pero un día nos acordamos que en la casa de Dios lo teníamos todo. Y dice la escritura que cuando el hijo pródigo decidió regresar a la casa del papá, el padre no lo condenó, no lo juzgó. Dice que el padre lo recibió con los brazos abiertos. Y dice que no solamente lo recibió con los brazos abiertos, le cambió las vestiduras. Y no solamente le cambió las vestiduras, escucha bien, dice que preparó un banquete para él. Qué tremendo, ¿no? Haciendo referencia de cómo es Dios. Nosotros nos podemos ensuciar, nosotros nos podemos alejar de Él, pero va a llegar un momento en el que nos vamos a acordar que en la casa de Dios lo tenemos todo. Va a llegar un momento en el que nos vamos a acordar que tenemos que regresar a la casa de Dios. Yo lo hice. Yo vengo de familia cristiana de cuna. A mí me llevaban a la iglesia no por voluntad propia, sino arrastrando. Y a la iglesia iba de chiquito y nada más iba a dormir. Comenzaba el servicio y las bancas estaban largas. Yo recuerdo bien en esa iglesia que iba y estaban bien acolchonadas. Dije, aquí está bueno para dormir. Y empezaba la roncadera. Para que se rían es porque de algo se acuerdan. No fui el único. Iba y me dormía, nunca quería ir a la iglesia. Siempre fui el hijo desobediente, la oveja negra de la casa, como él dice. Y un día cuando estaba perdido, un día cuando ya no hallaba solución, yo me acordé de que había un lugar donde yo podía descansar. Yo me acordé de que Jehová era mi papá y que nada me iba a faltar. Porque eso es lo que hace el Salmo 23. El Salmo 23 nos está diciendo: Jehová es mi Padre y nada me va a faltar. Y tú tienes que caminar con una identidad de hijo y saber que Dios es tu sustento a donde quiera que tú vayas. Y luego mira, dice: en verdes pastos me hace descansar. ¡Qué tremendo! Porque no solamente Dios te provee lo que necesitas, sino que también te da el descanso que necesitas. Hay gente que por años ha estado batallando en ciertas áreas de su vida. Gente que por años ha estado batallando como familia, como relación tal vez matrimonial. Y Dios dice: hey, yo soy tu padre y yo te voy a dar el descanso que necesitas. Gente que por años ha estado batallando en enfermedad. Por años tiene diabetes. Por años vive inyectándose, ¿cómo se llama esa cosa? ¿Insulina? Insulina. Y Dios dice: yo quiero darte el descanso que tú necesitas. Yo puedo darte la sanidad que tú necesitas y el descanso que tú necesitas. Hey, gente que no puede dormir en la noche. Y Dios dice: yo quiero darte ese descanso. Dice: yo quiero llevarte a esos pastos verdes. Hey, cuando tú adoptas la identidad de hijo, tú no descansas en lugares de espinas. Tú no descansas en lugares tal vez de tierra, de piedra. No, Dios te lleva a lugares de pastos verdes, donde puedas descansar tranquilamente. Yo recuerdo en mi temporada
en los años 90, no voy a decir mis años, en los años 90, sí, hermano, digo mis años y luego Pérez y empiezan a sacar cuentas, ¿no? Mira. Y yo recuerdo los años 90 que a mí me gustaba mucho ir a la Macroplaza, ¿no? Y había un lugar bien bonito, frondoso y detrás, y debajo de la fuente que está ahí, y ahí me ponía a descansar. Ahí me tiraba en el pasto, ahí terminaba bien rendido. Y Dios te quiere llevar a lugares donde puedas descansar, a donde puedas disfrutar. Dios no te quiere ver enfermo, Dios no te quiere ver batallando, porque si Dios te quisiera ver así, la palabra de Dios fuera mentirosa. Pero la palabra de Dios no la escribió un hombre. La palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. La palabra de Dios fue inspirada por aquel que es dueño de todas las cosas, el creador de todas las cosas, el creador tuyo, porque dice la palabra de Dios que aún desde el vientre de nuestra madre, Él ya nos conocía. ¿Me está entendiendo? Casa de oración no solamente es un lugar de restauración, es un lugar que cambia la identidad de la persona. Es un lugar donde tú comienzas a encontrarte con el propósito de Dios, con el diseño de Dios para tu vida. Porque hay gente que camina sin propósito. Hay gente que sabe que mañana es lunes y comienza la semana otra vez. Y otra vez lo mismo. Porque es gente que no conoce un propósito de Dios. Es gente que no conoce el diseño que Dios tiene para sus vidas. Y luego dices, junto a tranquilas aguas me conducen. Mira qué tremendo lo que es Dios. Dios no solamente es tu Padre, no solamente te quiere dar descanso, Dios también te quiere dar dirección. Dios también quiere formarte. Porque hay gente que necesita ser direccionada por Dios. Hay gente que no sabe cómo salir de la situación en la que está viviendo, pero Dios sí lo sabe. Aquí mi pregunta es, en ese problema por el que tú estás pasando, en esa situación por la que tú estás viviendo, tú le has dicho al Señor, ayúdame, dime cómo salir. Padre, ayúdame, dime cómo salir de esta tristeza que estoy viviendo. Porque aquí hay gente que en su corazón tiene una gran tristeza. Gente que necesita ser sanada interiormente. Padre, ayúdame a salir de esta depresión. Ayúdame, Dios, a salir de esta situación en la que estoy viviendo, de esta situación financiera tal vez por la que estoy pasando, de esta escasez, de esta pobreza, de esta miseria, de esta ruina. Porque dice que el Padre no solamente nos guía, también nos da la salida. Dios conoce y sabe lo que tú necesitas para salir del problema. El problema aquí es, hermano, y con todo respeto lo digo, hay gente que no se quiere esforzar a preguntarle a Dios. Hay gente que no quiere venir a orarle a Dios y preguntarle a Dios dónde está la solución. En mi barrio se dice de otra manera, en mi barrio se dice es pelona y con piojos. La verdad. Pero el día que tú decidas levantarte y consultar a Dios, ese día Dios va a responder a tu necesidad. Porque la palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Y si la palabra de Dios lo dice, entonces, ¿por qué no buscas la ayuda que tú necesitas en los brazos de Dios? Yo cada vez que paso por una situación difícil, porque aquí hay muchos que tienen problemas y lo primero que hacen es correr con los papás. ¿Sí o no? Cuando te va bien, no los necesitas. Ya voy a empezar. Cuando te va bien, no los necesitas. Pero nada más te comienza a ir mal y vas con los papás. Y el papá muy apenas puede andar y tú vas a darle más problemas. Tú vas a darle más problemas a la familia.
¿Sí o no? Y no encuentras la solución con el papá y te vas a preguntarle al vecino. Y el vecino está más perdido que un GPS. El vecino está más perdido que tú, pero tú vas a pedirle un consejo a él. Y el vecino, en vez de ayudarte, lo único que hace es hundirte más. Cuando Dios dice, clama a mí, yo te voy a responder. Ah, pero eso no te gusta. A ti te gusta que te den las cosas rápido y fácil. Yo quiero decirte que Dios te espera con los brazos abiertos. Yo quiero decirte que Dios te quiere dar esa solución a tu problema. En Dios vas a encontrar respuesta. No hay otra persona, solo en Dios. Si tú decides correr a los brazos de Dios, Él te va a recibir con los brazos abiertos. Porque el amor de Dios no es como el amor de un hombre o de una mujer. El amor de Dios es para siempre. Y tal vez tú puedes decir, es que hermano, yo le entregué mi vida al Señor, pero me aparté. Hey, a Dios no le importa eso. Dios es amor, y el amor de Dios y la fidelidad de Dios es para siempre. Él quiere ponerte vestiduras nuevas. Él quiere ponerte calzado nuevo. Él quiere ponerte anillo nuevo. Él quiere preparar un banquete para ti. Él quiere darte la dirección que tú necesitas. Dice que me guía por sendas de justicia, haciendo honor a su nombre. ¿Por qué dice haciendo honor a su nombre? Porque Dios es un Dios justo. Dios no es un Dios que engaña, no es un Dios que miente. Dios no necesita mentir para bendecir. Dios no necesita mentir o engañar para prosperarte y que tengas una vida digna. Hay un dicho en el barrio que dice, el que no tranza no avanza, algo así, ¿no? ¿Sí? Pues ese dicho está equivocado. Tú no necesitas mentir, tú no necesitas robar, tú no necesitas engañar. Tú solamente lo que necesitas es abrirle tu corazón a Dios y dejar que Dios sea el que obre sobre tu vida. Tú solamente lo que necesitas es decirle a Dios, papá, yo no puedo, yo te entrego mi problema, yo te entrego mi enfermedad, haz con mi vida, cumple tu voluntad en mí y verás que Dios va a obrar. No necesitas. Una persona que a mí me decía, es que yo necesito robar, vendía carros. Yo me decía, yo necesito robar, yo necesito mentirle a la gente para poder vender un carro. Yo les digo que el carro está bien, pero el carro está más chueco que yo, y tenía la pierna torcida. Y él tenía que mentir para robar. Él tenía que mentirle y engañar a la gente. Un día se le cerró el changarro. Porque el que obra mal, mal acaba. Pero Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios que tiene cuidado de nosotros como hijos. Y luego dice, aún así voy por valles tenebrosos, no temeré ningún mal, porque tú estás a mi lado. Dios siempre va a estar a tu lado. Siempre. Siempre. Aquella persona que me diga, yo le entregué mi vida al Señor y nunca vi a Dios de mi lado, le digo, mentira. Dios siempre va a estar a tu lado. El problema es que a veces Dios va a nuestro lado, pero nunca volteamos a verlo. Un día una jovencita en un centro de rehabilitación, llegamos allí y estábamos orando y estábamos hablando del amor de Dios y diciéndole, Dios va contigo. Y ella se acercó y me dijo, pastor, no mienta. Yo le digo, ¿por qué? Dice, ¿dónde estaba Dios cuando a mí me violaron? ¿Dónde estaba Dios cuando a mí me sucedió eso? Híjole, me pegó bien fuerte en mi corazón. En ese momento no le pude responder. Créeme que yo solté el micrófono, se lo di, no me acuerdo si a mi esposo u otra persona, y yo me fui a la parte de atrás a orar, y ahí está orando.
hago? Dios, ¿qué le contesto? Dios, ¿qué le digo? Padre, ilumíname porque ella quiere una respuesta, contéstame. Y Dios comenzó a revelarme las cosas de lo que había pasado en esa muchacha. Ya comenzamos la administración y yo comencé a decirle: mira, yo no te conozco y tú sabes que yo no te conozco, pero Dios me dice que antes de que fueras violada, Dios iba contigo a tu lado. Y ella me decía: no es cierto, ¿cómo? Digo: sí, ¿te recuerdas que por el camino en el que ibas te encontraste con una persona que te habló y te dijo: ven, te invito a la iglesia? Y le dijiste que no. Seguiste en el camino a esa fiesta y antes de llegar a esa fiesta Dios te habló a través de un anuncio que decía que Él era tu padre, que Él iba contigo. Y ella comenzó a llorar y ella comenzó a decir: ¿verdad? Dime si sí o no es cierto lo que te estoy diciendo. Le digo: sí, sí es cierto. Me encontré una hermana que me invitó a la iglesia. Bueno, allí Dios te estaba hablando, pero no le hiciste caso. Después seguiste hacia adelante, miraste un anuncio que te decía que no hiciera lo que tenías que hacer y lo ignoraste. ¿Es cierto o no es cierto? No, sí, sí es cierto. Y luego, allí también estaba Dios hablándote. El problema no es Dios. El problema es que a veces la gente, Dios le habla, pero no volteas a verlo. Ese es el problema. Esa es la circunstancia de por qué a veces pasamos por diferentes situaciones. Dios ha prometido que siempre va a estar con nosotros. Dios ha prometido que va a ir con nosotros. El problema es que a veces tú quieres ver una figura al lado tuyo y a veces Dios habla de diferentes maneras. A mí me ha pasado cuando yo he ido por el camino, de repente miro en un tráiler que trae una palabra de parte de Dios. Cuando yo he estado por situaciones difíciles, yo iba por el camino y me encontré un letrero en un tráiler que decía: Jehová es mi pastor. Miré un anuncio en otro tráiler que decía: Él es mi proveedor. Cuando yo estaba pasando por esa situación difícil, yo no me atormenté, yo confié en el que iba conmigo. Ese es el problema de la gente. La palabra de Dios es fiel. Dios es un Dios fiel. Él es un Dios fiel. Él nos habla de diferentes maneras, mi hermano. A los muchachos de los centros de rehabilitación, por ejemplo, en Casa Félix, yo les digo: Dios les está hablando todos los días. Tú no lo miras, pero cada hermano que va a compartir la palabra es un mensaje de parte de Dios. Pero la vida de las personas no puede ser cambiada si no se renueva la mente. Aquí está todo. Aquí está todo el problema. La Biblia dice que necesitamos renovar nuestro entendimiento. Y unas cosas de las que tenemos que renovar es que somos hijos de Dios. No somos bastardos. No somos huérfanos. Tenemos un Padre celestial que es Jehová Dios. Cuando tú logras entender que Dios es tu Padre, tú vas a entender que nada te va a faltar. Tú vas a entender que Él se convierte en tu proveedor. Tú vas a entender que Él se convierte en tu guía. Tú vas a entender que Él camina contigo cada mañana, cada día. Tú vas a entender que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Hey, antes yo me atormentaba en cada situación que pasaba sobre mi vida. Pasaba por cada circunstancia y yo me atormentaba. Yo pasaba, mira, que ahora en esta ocasión que me pasó esto del carro de choque, no hombre, yo lo disfruté tanto. Yo creo que el diablo pensó: a este lo voy a detener, lo voy a chocar y lo voy a detener. No hombre, al contrario, agarramos más chido la bocina y lo llevamos por la calle hasta salir allá afuera. Ya nos estaba esperando Andrés. Y yo creo que el diablo pensó: no, lo voy a detener, le voy a pegar en sus finanzas, porque no va a poder trabajar. No, hombre, al contrario, hemos comido mejor que cuando tenemos el carro. Porque así es Dios. Pude disfrutar a mis hijas un tiempo y estar con ellas. Tenía mucho tiempo que mis hijas no me miraban cocinar a mí. No, porque cocino. Ahí como me miro, también me ponen a cocinar. Y a lavar los trastes, a planchar.
Comencé a hacer unas cosas en la casa. Yo dije, bueno, pues ¿quién me va a descansar? Le dije a mi esposa, me dice, no, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Me sacaba una lista cada día. Pero lo disfruté mucho. Íbamos a la tienda y le decía a mi esposa, si me pones de cabeza no me sacas ni un peso. Y yo no sé cómo de repente encontrábamos dinero y sacábamos dinero. Y íbamos y comprábamos y hasta le decía, bueno, más vamos a guardar tantito porque... Y al contrario, nos sobraba comida. Porque ese es Dios. Dios multiplica las cosas. Dios tiene cuidado de sus hijos. Yo te platicaba la semana antepasada, yo le decía, Señor, ocupo 4,000 pesos, tengo que pagar el carro. Pues eso fue lo que me dio justamente. Y me regresó 50 pesos porque me regresara el camión. Y mi esposa me dice, pídele más, ¿por qué le pides tan poquito? Y yo, siempre nada más le pides lo que necesitas. Le digo, es que yo he aprendido a confiar en Dios. He aprendido a caminar en Dios. A mí no me asusta la marea que se pueda levantar. Yo conozco un Dios que me ama, un Dios que me bendice. Yo conozco un Dios como Padre que me da el sustento que necesito. Yo conozco un Padre que me da la protección, no solamente para mí, sino para mi casa, para mi familia, para mis hijos. Hey, hoy no tengo a mi hijo conmigo cerca, él está en otro país, pero yo sé que la presencia de Dios está con él y lo está cuidando y lo está guardando. Tú debes de confiar en Dios. Tú debes de tener la seguridad de que Dios está contigo. Yo quiero que tú tomes esta palabra en esta mañana, en la tarde, no sé. Yo quiero que tú tomes esa identidad de hijo. Vas a salir de ese lugar, de ese centro, y tú vas a comenzar otra vez a encontrarte con las personas que antes mirabas. Vas a salir a la realidad. Hey, y muchos de los que salen y se vuelven a encontrar a la realidad, se vuelven a encontrar por las mismas amistades que un día te hundieron. Pero ahora va a ser diferente, porque ahora vas a salir y vas a salir con una mentalidad de hijo, una mentalidad de reino. Vas a saber que ya no se trata de ti, sino se trata de Dios en ti. Vas a entender que eres una vida con propósito, no eres un desecho. Porque hubo quien nos dijo, es que yo fui un desecho de la vida, fui lo último que hizo mi mamá y mi papá. No, tú eres un propósito de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Camina como hijo, camina como identidad de hijo de Dios. Me voy a brincar el Salmo 23, si no acabo. El Padre te da amor, porque esa es su esencia. Dice, aún así voy por valles tenebrosos, no temeré ningún mal, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu bastón me reconfortan. Un pastor siempre carga una vara. Cuando las ovejas se quieren salir del camino, él les pega para que se enderecen. Y ahora le tengo una vara, ¿no? Se me quiere salir, muere. Se endereza o se endereza. Y Dios te trata con amor. La vara que Dios usa es la palabra de Dios. Por medio de la palabra de Dios, Dios te va a dirigir. Por medio de la palabra de Dios, cuando te quieras salir, la palabra de Dios va a venir a tu vida. El Espíritu Santo te va a recordar lo que dice la palabra. Cuando tú quieras robar, la palabra de Dios va a venir y te va a decir, hey, es pecado. Cuando tú quieras hacer algo malo, la palabra de Dios te va a corregir. Porque la palabra de Dios dice que fue hecha por Dios para enseñarnos a cambiar nuestra manera de vivir. Fue hecha para enseñarnos, para instruirnos, para corregirnos y cambiar nuestra manera de vivir. Tú no necesitas otra cosa, tú solamente necesitas estudiar la palabra de Dios. La palabra del Señor dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. La palabra de Dios dice que meditemos en la palabra de día y de noche.
Josué 1:8 dice, estudia la palabra de día y de noche. Y luego te da algo bien interesante, dice, y entonces todo te saldrá bien. Pero primero te dice que medita la palabra, estúdiala de día y de noche. En ella vas a encontrar respuesta, en ella vas a encontrar solución a tu vida. Yo te he platicado que hace años yo compré una televisión cuando recién salían las teles, las Smart TV. Y yo pensé, dije, nada más la voy a poner, la voy a conectar y voy a disfrutar de la tele. Yo la prendí, la conecté y le puse la antena y empecé, y los mismos canales que miraba en la tele normal los miraba en la Smart TV. Y dije, entonces, ¿cuál es la diferencia? Hasta que a mí me abrió los ojos el de la tienda. Dice, ¿cómo, señor? Dice, sí, pues es lo mismo. Le digo, ¿cuál es la diferencia de esta y esta? Y miro los mismos canales. Dice, no, pero es una Smart TV, dice, donde usted puede realizar muchas cosas. Le digo, pues yo no puedo realizar nada. Y luego me dio un coscorronazo cuando me dijo, ¿leyó el instructivo? Le dije, no. Dice, entonces, ¿cómo quiere conocer el aparato? Digo, ¿por qué? Dice, pues ya el instructivo, hay que descargar un software en la televisión para que usted pueda descargar las aplicaciones que trae la tele. Le digo, de eso se trataba. Digo, sí. Dice, qué tonto yo, va. Digo, pues sí. En la vida es igual. La Biblia habla de muchas promesas de Dios para con nosotros. Pero el problema es que tú no lees el instructivo de la vida, que es la palabra de Dios. El día que tú comiences a leer la Biblia y comiences a leerla y comiences a ver todo lo que Dios trae para ti, ahí vas a entender y vas a decir, mira qué fácil era. Y yo batallando. Y aquí estaba la respuesta que necesitaba. ¿Estás entendiendo? Aquí está todo lo que tú necesitas. Este es el manual que Dios nos dejó para tener una vida en excelencia. Este es el manual que Dios nos dejó para que nuestra familia esté bien, para que a nuestros hijos les vaya bien. Aquí está toda la respuesta que tú necesitas. Pero no te gusta abrirla. No seas como yo. Un día vas a llegar a la presencia de Dios y tal vez le vas a reclamar a Dios, le vas a decir, Señor, es que ¿por qué tenía tanta enfermedad? Y Dios te va a decir, ¿abriste la Biblia? Sí, Señor, sí la abrí. ¿Y qué decía la Biblia? No, pues no entendí nada, no encontré nada para mi enfermedad. Cuando la palabra dice que por sus llagas hemos sido sanos. Señor, pero ¿por qué pasé una vida en pobreza? ¿Por qué pasé una vida en miseria? Y Dios te va a decir, ¿abriste la Biblia? No, pues que no. Pues en el libro de Proverbios dice que Él nos da el poder para hacer las riquezas. El problema es que tú no conoces ese poder de Dios. El problema es que no abres el manual que Dios nos da. Él es un Padre amoroso. Él nos ama, Él quiere lo mejor. Yo no conozco un padre que quiera lo peor para su hijo. Y la Biblia dice, si ustedes, siendo hombres malos, saben dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Dios no nos dará lo que le pidamos? El problema es ese, mi hermano. El problema es ese. ¿Por qué muchas familias se están perdiendo? ¿Por qué muchas familias se están divorciando? Porque hay un manual que es la palabra de Dios que no la han abierto. ¿Por qué? Porque no han recibido la revelación de Dios. El día que tú comiences a estudiar la palabra de Dios, ese día va a cambiar todo tu entorno. El día que tú le digas al Señor, Señor, yo no sé cómo, pero yo quiero aprender de ti. Ese día Dios va a hacer cosas maravillosas.
Y dice, seguro estoy de que la bondad es todo lo bueno de Dios. Seguro estoy que la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. Y mira lo que dice, y en la casa del Señor habitaré siempre. No habites en otro lugar, hermano. Ya conoces todas las cantinas de Monterrey. Ya conoces todos los bares de Monterrey. Ya probaste todo tipo de droga, ya probaste todo tipo de vicio y no has logrado nada. ¿Por qué mejor no probar del amor de Dios? ¿Por qué mejor no probar de la misericordia de Dios? ¿Por qué mejor no probar de la bondad de Dios? ¿Por qué no mejor habitar en la casa de Dios que habitar en un antro, en una cantina, en un bar? Date la oportunidad de conocer tú a Dios. Y no de que Dios te conozca a ti, porque Dios ya te conoce. Dios ya sabe lo que eres. Dios ya sabe que fuiste ladrón. Dios ya sabe que fuiste mentiroso. Dios ya sabe que tal vez fuiste asesino. Dios ya sabe todo eso. Pero aún del mentiroso, aún del ladrón, aún del asesino, Dios tiene misericordia. Aún de la familia perdida, Dios tiene misericordia. Date la oportunidad de estar en la casa de Dios. Una de las cosas que yo les digo a todos los chavos y a todas las familias, les digo, el secreto del éxito de un cristiano radica en la permanencia, en permanecer en la presencia de Dios, en permanecer en la casa de Dios. El Padre te da amor. El Padre te da amor porque esa es su esencia. Dios es amor. Y con esto voy a terminar. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Dice, el que no ama